Imagina que tu ADN es como un libro de instrucciones. Durante mucho tiempo, los científicos pensaban que ese libro era fijo y que cada parte estaba en su sitio y no se movía. ¿Y no era así? No. Barbara McClintock descubrió algo increíble. Hay fragmentos de ADN que pueden cambiar de lugar, como si algunos párrafos del libro saltaran de una página a otra. ¿En serio? ¿El ADN se puede mover? Sí, y ese descubrimiento cambió la genética para siempre. Barbara McClintock fue una científica estadounidense nacida en Hartford, Connecticut. En 1902 se especializó en citogenética, que es el estudio de los cromosomas y de la herencia. Citogenética, o sea, estudiar cómo se transmite la información genética mirando los cromosomas. Exacto, se doctoró en Cornell en 1927 y dedicó casi toda su carrera al maíz. Al maíz, eso suena un poco raro. Sí, pero fue una lección brillante porque en el maíz se podían ver cambios genéticos de forma muy clara, por ejemplo en el color de los granos. La hipótesis de Barbara McClintock fue revolucionaria. Ella propuso que el genoma no era algo rígido, sino algo dinámico. ¿Dinámico en qué sentido? En que había elementos dentro de los cromosomas que eran capaces de moverse de un lugar a otro, y al moverse podían cambiar el comportamiento de los genes cercanos. O sea, no solo importa qué genes tienes, sino también si algo lo activa o lo bloquea. Exactamente. Por eso ella los llamó elementos controladores, porque vio que podían regular si un gen se expresa o no. Eso hoy parece normal, pero en su época tuvo que sonar rarísimo. Lo era. La mayoría pensaba que los genes eran piezas fijas. Lo más impresionante fue cómo lo investigó. McClintock combinó lo que veía en las plantas con lo que observaba al microscopio. ¿Y cómo hacía eso? Hacía cruces de plantas de maíz, observaba los patrones en los granos, por ejemplo su color, y después analizaba sus cromosomas. Como juntar lo visible con lo invisible, ¿no? Sí, y ahí encontró una pista clave. Algunos granos no eran de un solo color, sino que tenían manchas. ¿Y esas manchas por qué se le da tanta importancia? Porque eso indicaba que durante el desarrollo del grano en algunas células había ocurrido un cambio genético, pero no en todas. Entonces, por eso sale como un mosaico, partes con color y partes sin color. Exacto, ese patrón le mostró que los cambios podían ocurrir en distintos momentos y en distintas células. Además, McClintock ya había hecho aportaciones clave antes. Ayudó a demostrar que la recombinación genética, el intercambio de información hereditaria, corresponde a un intercambio físico real entre cromosomas. O sea, no era solo una teoría, ella vio que los cromosomas realmente intercambiaban fragmentos. Sí, y más tarde, en sus experimentos con maíz, descubrió dos elementos fundamentales, AC de activator y DS de dissociator. ¿Qué hacían esos dos? El elemento dissociator podía causar inestabilidad, pero no se movía solo, necesitaba que estuviera presente el activator. Como si activator fuese el interruptor que permite que dissociator salte. Muy buena forma de decirlo. Cuando dissociator se movía, podía interrumpir un gen o alterar su actividad, y eso cambiaba el color de partes del grano. Entonces, ella estaba viendo en directo cómo el genoma podía reorganizarse. Sí, y eso era algo completamente nuevo. Con esos experimentos, McClintock descubrió lo que hoy llamamos elementos transponibles o transposones, también conocidos como genes saltarines. ¿Y por qué ese descubrimiento fue tan importante? Por tres razones. Primero, porque demostró que el genoma es dinámico. Segundo, porque ayudó a entender que la herencia también depende de la regulación de los genes. Y tercero, porque abrió una nueva forma de explicar mutaciones y cambios en la expresión genética. O sea, cambió la idea de que el ADN era algo fijo. Exacto. Y con el tiempo se descubrió que esos elementos móviles no existían solo en el maíz, sino en muchísimos organismos, incluso en humanos. Entonces su descubrimiento no era solo un caso raro del maíz. No, era una idea fundamental para entender la biología. Lo curioso es que su trabajo fue tan adelantado que durante años no recibió el reconocimiento que merecía. ¿No la creían? Más bien, muchos científicos no entendían del todo lo que estaba proponiendo. Y décadas después, cuando se confirmaron elementos móviles en otros organismos, su trabajo fue reconocido como esencial. Y ahí llegó el Nobel, ¿no? Sí, en 1983 recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por el descubrimiento de los elementos genéticos móviles y fue la primera mujer en ganarlo en solitario. Entonces, gracias a McClintock entendemos que el ADN no es un libro quieto, sino un libro vivo, donde algunas partes pueden moverse y cambiar cómo se leen los genes. y eso explica mejor cómo funciona realmente la herencia.
Exactamente. Barbara McClintock no solo descubrió algo nuevo, cambió para siempre la forma de entender la genética.